Y encontramos un panorama bien, bien tremendo del pueblo de Dios aquí. El detalle, hermano, es que todos estamos propensos a caer en cualquier situación de la vida. Pero estos como que se pasaron ya. Si ustedes notan, Dios está tratando con todo el pueblo de Israel. Ya trató con el norte. Este día lo va a hacer con el sur. Pero si usted se fija, desde la cabeza hasta los pies del país estaban malos. En el versículo 8, en el 7, 8, dice que los profetas y los sacerdotes pasaban ebrios. Eran unos alcohólicos. Y por ende, hermano, una persona alcohólica o dado al vino, o en la situación, imagínense que puede darle de enseñanza a otra persona. Entonces, si vemos que si la cabeza de un hogar, de un país, de un grupo, de una nación está malo, todos los miembros, por ende, están malos. Entonces, Dios venía purgando este pueblo desde arriba hacia abajo. Porque todos quieren ser líderes. Todos quieren estar en eminencia. Todos. El punto es la responsabilidad de estar como líder o como guía de personas. Porque un líder es una persona que guía a los demás en un buen camino. Por ejemplo, en la vida espiritual, el líder, el pastor, es ser el encargado de encaminarnos hacia Cristo. Pero Israel no era como los demás países, como en El Salvador, Honduras, Estados Unidos. No es así. Los líderes están encargados en Israel de buscar primero ellos a Dios para transmitírselo al pueblo. Pero no era así en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel lo que hacían ellos era emborracharse, servir de lo que la gente los ponía para servir. Servían para darse deleite en su vida diaria. Y los líderes ponen este ejemplo y dicen, bueno, si estamos bien económicamente, estamos bien con Dios. No necesariamente, hermano. No porque usted esté económicamente bien significa que está bien con una relación con Dios. No nos equivoquemos. Porque el pueblo estaba bien con Dios, estaba bien en lo material, pero estaban mal con Dios. Y este es el punto. No nos equivoquemos, porque el liderazgo es una persona que guía un grupo de personas, un país, una nación, pero le camina para el bien, para mejorar el pueblo. En el caso espiritual como la iglesia, el pastor está encargado de guiar a las personas hacia Cristo. Que si las personas tenían algún vicio, pues en el nombre del Señor van a ir dejándolo. Pero ¿cómo así con el pueblo de Israel si ellos mismos eran alcohólicos? El Señor dice todavía, ¡qué bárbaro! Todas las mesas siempre están llenas de guaro. Los sacerdotes, imagina un sacerdote llegar medio ebrio a dar la enseñanza o a compartir la ley de Dios. Pero no fueran a ser los sacerdotes, sino también los dirigentes del pueblo, los príncipes. Porque un líder se capacita para ver la necesidad de lo que está pasando alrededor de su grupo. Pero un ebrio, ¿cómo se va a echar de ver quién necesita y quién no necesita? Si alguien no anda bien con Dios, ¿qué le va a importar a los demás?
No les interesa. Entonces Dios va a corregir a Jerusalén y lo va a corregir con una mano dura. Y ellos decían, si miren cómo está el pueblo, está creciendo en riqueza. Hay gente que dice, mire, la iglesia está creciendo en número, estamos bien con Dios, no se equivoque. Los números y las cosas materiales no significa que estemos bien con Dios. Porque podemos ser que nosotros tengamos creciendo en números, pero puede ser que en nuestra vida espiritual estemos fallando, no estemos corrigiendo, no estemos dirigiendo. Y ahí es el punto. Eso es lo que Dios se fija. No en números. Aunque sí es bonito ver la iglesia llena y ver personas que estén viniendo a Dios, pero y los demás ya dejaron sus cosas, los estaremos guiando, ya dejaron su vida pasada y están en nueva vida. Mira el versículo 14, cómo empieza el Dios a hablarle a los líderes. Arriba primero, pues les digo, si la cabeza está mal, todo el resto del cuerpo anda peor. Y aquí ya vimos los profetas bolos, los sacerdotes bolos. Ahora veamos los dirigentes del pueblo. Versículo 14. Por tanto, varones burladores, ¿cómo eran? En otras versiones dice sinvergüenzas. Los dirigentes, ustedes hombres burladores que gobiernan, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí palabra de Jehová. Eran los dirigentes el problema. Ese era el detalle. Y voy a poner un ejemplo sencillo, práctico. Si el padre de familia no busca a Cristo, los demás de la familia tampoco lo harán. No lo harán. Si usted es una persona mediocre en las cosas de Dios, también su familia va a ser así. Entonces los gobernantes de Israel tenían la autoridad ellos para poder guiar a las personas para con Dios y guiarlos en el mejor camino. Pero que eran ellos burladores. Se burlaban. Cuando los profetas hablaban, ellos se burlaban. Es mentira. Y es una línea muy delgada en nuestra vida como creyentes, que podamos una vez estar en la rectitud y cuando acuerden, estamos en las cosas malas. Todos podemos caer, todos. Y el problema es que cuando estamos en las cosas malas y no estamos en comunión con Dios, creemos que lo que estamos haciendo es correcto. Y decimos nosotros, y cuesta entenderlo. Cuesta reaccionar de ese punto donde estamos equivocados. Cuesta. Y decir, bueno, estoy equivocado, Señor, estoy yendo por un camino que no es. No reaccionamos. Y podemos poner personas que nos hablen, personas que nos digan y personas que nos quieran corregir y nosotros seguimos en nuestra necedad. Entonces Dios trata directamente con ellos, con estos burladores. Con los burladores. Pero eran gobernantes. Me pongo a pensar yo, una persona que no tenga temor de Dios, que no quiera buscar de Dios, ¿cómo puede gobernar algo? Una persona inmoral, borracha, ¿cómo te puede dirigir a usted, a un grupo de personas, a un país, o una nación, o una congregación? No puede. Fuera de que estas personas reconocieran que estaban haciendo algo malo, ellos se burlaban. Y se burlaban de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué tremendo, hermano. Por eso, lleva en mente que cuando uno anda mal y alguien te quiere sacar del mal, tú te enojas y yo me enojo. Santurrón se cree.
Pero ¿cuántas palabras le dio Dios a Isaías para que este pueblo cambiara su manera de caminar? Y no quería. Pero el problema no solo era el pueblo, sino es que era la cabeza enferma. Todos los dirigentes del pueblo. Ese era el problema. Para poder arreglar el problema tenía que Dios tratar con los cabezas, el que dirigía esta nación. Y si ellos estaban enfermizos, ¿qué le podían transmitir a su gente? Enfermedad. Y era una enfermedad colectiva. Pues, ¿qué significa esta palabra? Burlarse significa que alguien se burla de lo que crees, de tus creencias. Ellos decían, esto es pura mentira, lo que dicen esto. Es mentira de los profetas. Estos creen que creen. Nosotros no somos tontos. Nosotros estamos arriba del pueblo. Nosotros somos más vivos. Eso es lo que decían. Pero lo que venía a ellos no se lo imaginaban. Y si se lo imaginaban, se querían hacer los tontos, pactando con otras cosas para quitarse el sopapo. Y una cosa debemos de tener claro, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios en Cristo, que en Dios nada pasa por percibir. Y un líder jamás tiene la función de poner ante las necesidades de su gente que las mismas de él. Ese es un buen líder. Eso es un liderazgo. Él se anda fijando en lo que necesita la gente, no le importa lo que él necesita. Primero lo del grupo, primero lo del país, primero lo de la congregación. Y luego continúo yo. A ellos no les interesaba eso. Ellos se ponían a sí mismos. Queremos deleite, queremos más plata, queremos más esto, queremos lo otro, queremos disfrutar de la vida si la vida es corta, queremos disfrutar ahorita que estamos aquí, comamos, bebamos y hagamos lo que queramos. De tal manera que los sacerdotes ya eran unos borrachos. Ya imagina que llegamos nosotros medio aquí, medio pueblo, a darles el estudio a ustedes. ¿Qué les podremos enseñar? Y algunos dicen, y algunos líderes dicen, no, pues si todos estamos igual, ¿para qué corregir si todos estamos mal? Error. Debe haber alguien que corrija, debe haber alguien que nos diga la verdad. Y en este caso era el profeta que Dios le dice, escuchen palabra de Dios, ustedes que gobiernan, ustedes que dominan este pueblo, ustedes que lo están guiando, son unos burladores, escuchen primero a Dios. Porque el único que nos puede cambiar del mal camino al camino correcto es Dios, por medio de su Espíritu Santo. Pero tiene que haber en nosotros una nobleza. Tiene que haber en nosotros una humildad de decir, sí, me equivoqué, estoy equivocado, ahora quiero el camino correcto para servirle a Dios como debe de ser. Y servirle a este pueblo como debe de ser. Pero no había en ellos. Fuera de eso eran burladores, eran soberbios. Se burlaban del profeta. Entonces, ustedes que gobiernan, porque la palabra Machai, que significa reinar, dominar, gobernar a las personas, eran encargados de mostrarles el camino correcto a esta gente. Pero fuera de eso no lo hacían, hermano. Es difícil corregir a alguien que cree que va a ser salvo por obra y decirle, no, las obras no te salvan, solo la fe en Cristo. Es terrible querer enseñarle a una persona que ahora el Espíritu Santo lo puede cambiar. Y cuando nosotros estamos enfrascados en cualquier situación mala en nuestra vida, solo el Espíritu Santo nos puede sacar de ese problema y decir, sí, estoy equivocado, dar una vuelta, un giro de 90 grados y voy a empezar a servirle a Dios como se debe de ser. Solo Dios puede hacerlo. De ahí nosotros no podemos. Y su palabra. Pero le dice, escuchen palabra de Dios, ustedes gobernantes burladores, sinvergüenzas, que le mienten a la gente. Y ahora está llena la congregación de eso. La iglesia de Cristo está llena de sinvergüenzas, mentirosos, que solo quieren llenar sus vientres, sus necesidades, y no les importa las necesidades del pueblo. El líder de la luz del mundo, ese
Obligaban a la gente en México, la gente que vivía en los trenes abandonados, obligaban que dieran el diezmo. Y él con sus carrazos, aquellas mansiones, bueno, que de tal manera que una mansión que hizo en Los Ángeles valía 20 millones de dólares. Pero la cabeza anda mal. Y quedó dañado este pueblo. Los de luz del mundo todavía dicen que este hombre es inocente. Quedaron enfermizos. Porque cuando un líder no corrige las situaciones en su vida, cuando un líder empieza a predicar algo que es diferente, enferma a su pueblo. Y vienen las consecuencias de Dios. Muchas veces Dios disciplina colectivamente y lo hace también individual a cada uno de nosotros. Y aquí lo está haciendo colectivo al pueblo de Israel. Ve el versículo 15. Por cuanto habéis dicho, oigan esto sin vergüenza. Esto me encanta porque ahora Dios va a decirle lo que ellos decían en secreto. Lo que usted habla con su esposa que va a llegar a hacer, lo que usted habla con sus amigos, lo que usted habla allá en el solito, voy a hacer esto para que no me miren, voy a hacer lo otro. Ellos decían, voy a hacer esto para que no, cuando venga la disciplina de Dios, poderme salvar. Y mire, y podemos caer nosotros en esto como padres de familia o como madres de familia solteras. Porque dice la mujer, pues no tengo esposo, pero queda usted como líder de criar a sus hijos en el temor de Dios. En el caso de que está el padre y la madre, el padre es responsable de guiar a sus hijos que busquen el camino de Cristo. Pero esto no lo querían hacer así. Les dije al Señor, por lo cual habéis dicho, ¿pacto tenemos con quién? Creen que ellos pensaban que la muerte era algo que era que podía ganarle a Dios, o qué pensaban ellos. Dicen ellos, no, por cuanto habéis hecho pacto, tenemos pacto con la muerte, hicimos convenio con el Sheol. No nos va a tocar cuando tú vengas a disciplinarlo. Y se reían. ¿Qué es la muerte, hermano? La gente piensa que la muerte es un ángel. Y la muerte no es un ángel. Y la muerte es que usted cuando cierra los ojos aquí murió, una muerte natural. Pero yo pensaba que era un ángel o era un demonio o algo que los podía librar. No hay quien te pueda librar de la mano de Dios. Si Dios es soberano, Dios creó todo. ¿Qué algo creado le puede dominar a Dios? Es que es el problema, hermano. El ser humano en su soberbia, en su orgullo, en su vanagloria, en su intelecto, en lo que él ha creado, a inventar en su vida, cree que él es más inteligente que Dios y se va a burlar de Dios. ¿En qué manera? Haciendo pacto con la muerte. Cuando venga la disciplina, la muerte nos va a librar. ¡Qué idiotas! Es como que las personas religiosas azotándose, dándose en el lomo. Esto me va a librar de ir al infierno. ¿Cómo? Vas con todo, completito, aún con esos azotazos. Si te mueres y no tienes a Cristo, vas rumbo al infierno. Hay gente que se camina 10 cuadras, otros dejan crecer el pelo, otros dejan de comer algo. Pero le dice el Señor, ustedes han hecho pacto. ¿Saben qué significa la palabra pacto? La palabra megüed es el fin natural de la vida humana. ¿Qué significa en el hebreo? No es un ángel, no es nada de eso. Los versículos que aparecen en segunda de Samuel, el ángel de Jehová fue a matar gente, no es que dice que fue el ángel de la muerte. En Éxodo también aparece, fue Jehová que mató los primogénitos, no fue el ángel de la muerte. La muerte solo es el fin natural de nuestra vida. Pero yo pensaba que era algo más que eso. Y de saber qué, vamos a hacer pacto, vamos a hacer un grillete, lo vamos a hacer como cuando usted se casa, pues.
que hace un pacto con su esposa hasta la muerte y nadie nos puede separar, nos unimos carnalmente con ella para siempre. Es que vamos a hacer un pacto con la muerte y con el Seol. ¿Para qué? Para que nos libre de morir. Error. Nadie se puede librar de la disciplina de Dios. Más aún ellos, que eran burladores. Entonces hicimos pacto, pactamos, hicimos alianza, nos encadenamos con la muerte, y cuando tú vengas a disciplinarlo, no va a pasar nada. Esta es la mente del ser humano. Este es el problema que tenemos. Y cuando llega un líder de esos a un lugar para dirigir, para corregir, no lo hace, porque lo está haciendo a su manera, a su forma de pensar. Y ellos pensaban que por tener un pacto con la muerte, y si la muerte Dios la creó, muy lógico, ¿no? Hay gente que dice, no, eso no lo salva. Y ahora en Estados Unidos haciendo búnkers, y algunos piensan irse a hacer búnker allá en el espacio, porque se van a librar de la venidera del Señor, de la ira. Hermanos, que somos sencillos los seres humanos. Somos unas personas que creemos que conocemos todo, pero no conocemos nada. Realmente el poder de Dios nadie lo conoce. Y les dice el Señor, ahí en el versículo 15, cuando pase el turbión, o sea, cuando venga la disciplina, la palabra turbión significa un viento fuerte, repentino. Eso significa con agua y aire. Cuando pase eso, nosotros entonces estaremos en pacto con la muerte y no moriremos. Ese es el pensamiento de ellos. Mire qué líder tenía en la nación del Señor, escogida y comprada por el Señor. Por eso es que no cabe en la mente. La religión es una cuestión, hermano. Las religiones es una cuestión también que llevan a la gente más al infierno que el pecado. Porque la religión quiere hacer para salvarse. Y la salvación no es de hacer. La salvación es de creer. Porque alguien hizo en el pasado. Porque alguien hizo algo por mí. Entonces yo lo creo. Pero ellos decían, cuando pase el turbión, cuando pase el viento, el azote no llegará a nosotros. Error. Y aquí le está hablando Dios por medio del profeta. Aquí los está corrigiendo lo que ellos estaban, lo que han pactado en silencio, lo que han hecho equivocado atrás del Señor. Pensaban que el Señor no sabía. Hagamos esto y nadie se va a dar cuenta. Poco peor el pueblo. Porque cuando hay niveles, hermano, en este nivel de los reyes y todo, solo se mueve gente importante. El vulgo no sabe nada de eso. Pero, mira el Señor como les dice, pero no llegará a nosotros, porque les dice el Señor, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad. No nos esconderemos. Le dice Señor, lo que ustedes creen es falso y es una mentira. Lo que ustedes están pensando es una falsedad. Lo que la gente cree que hacer unas cosas para salvarse es falso. No se van a salvar. No se van a salvar. Lo que la gente cree aparte de Cristo Jesús, de la justicia de Dios para salvarse, es falsedad. El problema, hermano, es que hay gente que se muere con estas falsedades y van a abrir los ojos al lugar de condenación. Y cuando están allá, ¿qué pasó si iba a la iglesia? Perdieron tiempo de disfrutar aquí en el mundo, en el pecado. Porque incluso hay gente que dice, voy a dejar de pecar para ir al cielo. Y voy a apartarme de todo y se vuelven morales.
y se apartan de los vicios, se apartan de todo lo malo y se vuelven personas morales. El problema es que esto no te salva. Cuando venga la disciplina de Dios, cuando venga el día del Señor, esta gente no toca tablita a un lugar de condenación. Ellos decían, no estamos protegidos. ¿Protegidos de quién? Y el Señor les dice, escúchenme. ¿Para qué el Señor les dice, escúchenme? Tal vez reaccionaban. Hermano, es que Dios no es Dios de oportunidades. Nosotros caemos en el mismo pecado, y Dios dice, reaccione. Viene el hermano, predica, nos habla, y todavía, ¿y él cómo tiene su vida? Y el Señor hablándonos por otro pecador. Viene otro domingo, predica a tu hermano y le vuelve a decir que es lo mismo. También él es igual. No reaccionamos. Hermano, Dios es tan misericordioso que si nosotros podemos hacer cualquier pecado y le decimos, Señor, te confieso que hice esto y ayúdame el poder para apartarme, Él nos da el poder y nos vuelve a aceptar. Y nos vuelve a aceptar. Pero estos no querían acercarse a Dios, no querían nada de Dios. Y habrá gente en la congregación así. Abundamos, que no queremos nada de Dios. Corrijan y nada. No, yo he hecho pacto con el Señor, y como no les pasa nada en su vida, dice, no, estoy bien, estoy bien. El problema es que cuando llega el turbión, repentino, bueno, para que me entiendan, esos huracanes que le llegan allá en el norte, pues en Estados Unidos, que dejan todas las casas tiradas y quedan solo pedazos de madera por todos lados. Eso es un turbión. Así va a quedar Israel, porque los asirios se lo iban a llevar cautivos por ser soberbios. Y luego le dice Señor, ¿y qué es la falsedad? Es una mentira que lleva la idea lleva la mentira, la falsedad lleva la idea de querer no aceptar ni corregir cuando nos corrige, y aceptamos la mentira. ¿Cuánta gente hoy día acepta la mentira? Miles y miles. Aceptan evangelios falsos, aceptan personas falsas, aceptan en su vida privada, aceptan cuestiones falsas y aceptan más la mentira que la verdad. Entonces yo les dije, ¿sabe qué? Bueno, ustedes están protegidos por la mentira, están protegidos por la falsedad. Entonces, no se apresuren, no tengan problema, ahí manténganse en la mentira, espere cuando venga el turbión. Y qué terrible, hermano, qué terrible va a ser para aquellas personas religiosas abrir sus ojos en un lugar de condenación. Y aquellas personas que le hablaron de Cristo una sola vez y pusieron su fe en el Hijo de Dios y se salvaron a estar en la gloria eterna y nunca se congregaron y nunca dejaron de hacer aquellas cosas cristianas. Y uno de esos era el ladrón. Ahí andaban los religiosos orando en la esquina. Los fariseos, y se oraban y se enrollaban ahí aquí, se ponían ahí en la cabeza y con unos grandes gabanes y oraban en la esquina. Y el ladrón en la cruz dijo, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino, acuérdate. Y el Señor le dijo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Solo creyó que el Hijo de Dios era el que estaba muriendo en la cruz por los pecados de la humanidad y que no había pecado tan negro que Cristo no pudiera perdonar. Dios de oportunidades. Solo Dios puede cambiar nuestra manera de pensar. Él es el único. Pero debemos de escuchar su palabra, debemos de escuchar su voz y debemos de reconocer y ser humildes y sencillos para decir, sí, estoy equivocado,
y estoy viendo mi propio bien, estoy llenando mi propio vientre y no los de los demás. Porque un buen líder nunca va a hacer algo malo para que su grupo o su país pague las consecuencias. Pero esto lo hacían. Versículo 16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree no se perecerá. En otras palabras, el que cree estará tranquilo. Eso en otras versiones dice, el que cree en él, el que cree en este fundamento, en esta piedra. ¿Por qué? Porque su fundamento, ¿dónde lo está poniendo? En la muerte. Era una mentira. Entonces dice el Señor, yo les voy a regalar mi Mesías. Y si usted nota el versículo, dice, Jehová el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sión. ¿Quién lo puso? Dios. Acepte mi condición, le dice. Yo voy a poner una piedra preciosa para que ustedes construyan lo que ustedes quieran, pero no la pongan en la muerte. Ya no sigan creyendo que la muerte los va a librar. Ya no sigan creyendo que la religión los va a salvar. Ya no sigan creyendo que los esfuerzos tuyos te salvan. ¿Y qué era una piedra angular, hermano? Era la que se pone en medio de los círculos. Sin esa piedra no se puede seguir construyendo. O se ponía en las esquinas. O en otras palabras, el fundamento significa piedra sólida, que usted puede poner miles de ladrillos para arriba y no va a pasar nada. Viene un terremoto y no se cae. Y el Señor les dice algo bien claro. Les dice, he aquí que yo he puesto en Sión fundamento, una piedra. O sea, yo he puesto un fundamento que no se va a mover. Un fundamento que ustedes pueden construir, pueden dejarse construir cuando quieran, dejar la confianza en mí cuando quieran, y no, ese fundamento nunca les va a fallar. Pero ellos lo tenían puesto en las cosas materiales. Y luego le dice también en el 16, si no fuese eso, el mismo Dios les estaba dando la solución. ¿Para qué? Para que salieran de esa disciplina que Dios les iba a dar. ¿Y quién era este? El Mesías, el Cristo. Cristo Jesús es la piedra angular, preciosa, aprobada. ¿Por qué aprobada? Porque viene directamente de Dios. Y hermano, y cualquiera que quiera construir en la roca que es Cristo, no hay problema, ahí estamos seguros. Estamos seguros en el punto de la salvación. Y luego dice, en este fundamento, una piedra probada, o sea, está reprobada por mí. Se lo garantizo que cualquiera que quiera construir ahí no tendrá problema. Cualquier persona que se acerque a esta piedra será salva. Cualquier persona que quiera construir en el Evangelio de Cristo no habrá problema. Es sólido. Pero ellos te estaban poniendo en el lodo. Ellos estaban construyendo sobre la arena, en la mujer que tenían su confianza, y en el Seol. Y aquí desde el Antiguo Testamento nos muestra el Señor que todo lo que Él hace, hermano, lo hace Él mismo. O sea, en otras palabras, el mismo Dios tenía que dar la solución a los pecadores. El mismo Dios tenía que haberlo hecho. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos justicia. El ser humano nunca ha tenido justicia para poder mostrarle a Dios que se puede salvar por sí mismo. Y mire cómo dice Isaías 64:6. Vamos adelantito. Isaías 64:6 dice, ¿alguien lo lee en voz alta? Isaías 64:6. 64. Si bien pues todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, ¿cómo es nuestra justicia? Como trapo de inmundicia. ¿Qué era algo inmundo? Cuando alguien se cambiaba un muerto, tenía que quitarse esa ropa porque quedaba inmundo y no podía entrar al templo. Y tenía que lavar muchas veces y hasta como los 7 días entraba al templo. Cuando la mujer andaba a la menstruación, se ponían trapos porque no había de lo que se ponen hoy día. Y ese trapo lo iban a tirar afuera del campamento, muchas veces los quemaban o los enterraban porque eran inmundos. Así ve nuestra justicia, Señor, como trapo de inmundicia. ¿Cómo estaba viendo el fundamento de estos israelitas que estaban gobernando? Como falsedad, mentira. ¿Y qué dice Efesios 9? Efesios 2:9, ¿qué dice? Por lo que se quiere salvar por obra. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces el Señor, yo le puedo dar mi plan. ¿Quieres tener una construcción sólida? Bueno, construye sobre la roca que es Cristo. Ahora, hermano, y es importante, le dice en Sión. ¿Qué significa Sión? Sión era la ciudad de Jerusalén que estaba en alto. Lo voy a poner en alto, pero vengan a construir en mi roca. Aquí en alto lo voy a poner. Y otros le llamaban la ciudad de Sión, era la ciudad de David o la ciudad de Dios. Una ciudad esplendorosa que estaba en lo alto. Si ustedes vienen y quieren construir sobre mi roca, sobre esta piedra, entonces van a estar en lo más alto. Y cualquier hermano que quiera seguir trabajando en el Evangelio, está trabajando sobre la roca que es Cristo. Si no tienen a Cristo en cualquier lugar que lo prediquen, que se llame religión, entonces están construyendo en la falsedad y en la mentira. Luego les dice, he puesto en Sión por fundamento una piedra, algo sólido, piedra probada, angular, preciosa. Y luego dice, cimiento estable. No le llama la atención a esta palabra, estable. Cimiento, pero dice, preciosa. Pero es que mi Cristo era hermoso. Precioso de tal manera que dio la vida por mí. Y luego un fundamento estable. El momento que usted viene a Cristo como su Salvador, en ese punto, en ese momento, usted ha llegado, tiene su salvación estable. ¿Sabe qué significa la palabra estable, hermano? Que se mantiene sin peligro de cambiar. Eso significa en el hebreo, que se mantiene sin peligro de cambiar. O sea que si yo estoy en la roca que es Cristo, no tengo problema que un día Cristo decir, fíjate que te voy a quitar de la roca o voy a cambiar tu situación. No, en ese momento que creemos en Cristo, estamos en la roca y de ahí nadie nos mueve. Nadie nos puede mover desde ese fundamento. De ahí podemos construir y empezamos a evangelizar, empezamos a orar, empezamos a predicar. Algunos empiezan a hacer muchas cosas sobre esa roca, pero algunos quieren trabajar afuera de esa roca, afuera de este fundamento. Los israelitas, la mayoría, muchos israelitas quieren trabajar afuera de Cristo y no se puede. Le puede traer mi fundamento y le dice, es preciosa. ¿Por qué, hermano? Imagínese usted y yo éramos los culpables. Usted y yo ofendimos a Dios en el puerto. Imagínese cómo es de precioso este plan de que usted y yo merecíamos ir al infierno, enemigos de Dios. Pero este plan fue tan precioso que Cristo aguantaba azote y caminaba con esa cruz hacia el lugar donde le iban a colgar, pensando en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos.
Y todavía no ser humano y dice, no, yo quiero hacerlo esto, yo quiero hacerlo lo otro. Le quiero poner la velita a San fulano, a San Mengano. Y el Señor, no, hombre, la roca, el fundamento es Cristo. Él es la roca, vengan. Y en esta roca cualquiera que entre a construir va a tener una salvación estable para siempre. No se va a mover de ahí. Por eso se llama roca. Porque cuando las casas son construidas, tienen un cimiento sólido, puede pasar tempestades y ahí quedan paradas. Ahora la mayoría de gente está construyendo con chirrón. Y un vientecito se los lleva. Pero las casas que hacían antes, les echaban piedra tras piedra a los cimientos. ¿Cómo esas casas las movían, hermano? Pues esa piedra preciosa, todo aquel que quiera acercarse a Cristo, no importa lo que ha hecho, y Cristo lo recibe. Este es el plan del Padre. Para los judíos que estaban creyendo que la muerte los iba a salvar. Ahora, pero podemos tener opciones también. Yo puedo decir, acepto la roca o la desprecio. Usted también puede estar como creyente, puede estar construyendo fuera de la roca. ¿Y cómo es eso, hermano? Bueno, haciéndola a su manera, afuera de la comunión de Dios. Y todo lo que se construye fuera de la roca no lleva recompensa, no lleva validez. Usted puede cuando llegue al cielo, porque la salvación es cierto, no se puede mover, pero nuestras obras trabajadas en la obra del Señor sí es pérdida. Cuando usted llega al cielo, diga, hermano amigo, pues predicaste, sí. Yo predicaba a todos los, cuando me ponía, pero lo hacían de mala gana, aquí no tenés nada. Lo hacía afuera de la roca. Va a decir uno, ¿cómo? Sí, afuera de la roca. Primero, tu comunión estaba mala. Te caían mal algunas personas. Cuando podías te echabas algo a la bolsa y te lo robabas. Te bajaba a la gente. Entonces, cuando tenemos eso y queremos servirle a Dios y estar en la roca, hermano, no se puede. Sí se puede, lo podemos hacer en la carne. Pero ¿sabe qué? Que estamos construyendo en tierra movediza. Porque eso no la cuenta el Señor. Estos israelitas pensaban que Dios les contaba lo que hacía en el pueblo. Es que, hermano, sinceramente, Dios no le cuenta cuánto haces, sino cómo lo haces. ¿Con qué actitud? Porque ahora nosotros, Corinto dice, empieza a trabajar, puedes construir madera, heno o piedras preciosas, oro. Pero si estamos nosotros creyendo que todavía tenemos enemigos en la iglesia y estamos construyendo en la roca que es Cristo, en ese cimiento sólido, que ese no se mueve, ahí está, va a permanecer por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos, no, pues yo le sirvo al Señor y le echo ofrenda y le echo acá, pero ¿sabe qué? No está contando, porque usted todavía no ha confesado su pecado y no se ha apartado. Y si lo confiesa, no se aparta. Y todo nos pasa. Venimos nosotros, vengo yo y confío al Señor, ¿sabes que confío a Dios, pero no me aparto? Eso se llama construir afuera de la roca. Le sirvió a la persona que usted le sirvió aquí. Él fue beneficiado, pero Dios no. Entonces, ¿por qué? Porque estamos creyendo falsamente igual que los judíos. Los judíos creían que por estar haciendo pacto unidos con la muerte, no los iba a disciplinar. Y nosotros creemos que porque estamos en Cristo Jesús y somos salvos por la fe en Cristo y que esa fe no se va a mover y que nuestra salvación es amovible, pero queremos servirle a nuestra manera. Servimos la mitad en el mundo y la mitad en la iglesia. Y estamos sirviendo a nuestros beneficios y la mitad de beneficios para el Señor. Y estamos en ese juego toda la vida. Y cuando lleguemos allá no vamos a tener ni una recompensa. No, si yo construí, hicimos tantos edificios, hay un hermano. Y tengo 32 templos, hermano. Tengo uno en el Fiote. ¿Sabe cuántos miembros son? 4.
pero no es nada. Es cuando va a pagar, no le da la mitad a los trabajadores. Pero él, según mí, está bien con Dios. Y es un mal patrón. Entonces hay gente que piensa que está sirviendo a Dios, piensa que está en lo máximo porque ha hecho construcciones por todos lados y que tienen dinero y que la iglesia está. ¿Y la comunión? ¿Qué pues? Ese es el punto. Y él te platica, y una vez le escuché platicando yo, y él está en, no hermano, aquí que no estamos ahí en construcción allá por Ejido. Pero todos los trabajadores dicen que la mitad les da de sueldo. Estarás construyendo una roca. Estás construyendo a sí mismo, aparte de Cristo. Porque nada incorrecto Dios lo va a aplaudir. Nada. Y eso me arropa a mí. Vea el versículo, ¿por qué le digo yo? Versículo 17. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel de justicia. Y a granizo barreré el refugio de la mentira. Y aguas arrollarán. O sea, le dije, yo voy a poner la plomada. Es que ese es el punto, hermano. Y yo cuando vine aquí, yo quería hacer todo en la iglesia. Todo quería hacer yo. Quería involucrarme en esto, en esto, en esto, en esto, en esto y todo. Pero el punto es que lo estaba haciendo bien. Si yo maltrato a mi esposa y estoy aquí parado, esto no cuenta. Lo beneficiaron ustedes porque escucharon la palabra y Dios me usó. Pero yo no tengo nada. Es que seamos claros. La rectitud, la plomada es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios te corta y te dice está mal papá. Y punto. Brinque, revuelque, se salte como usted quiera, pero anda mal. Entonces yo voy a poner la plomada, yo le voy a tirar el nivel como láser. Me gustaba trabajar con láser a mí porque el láser usted lo pone en una esquina y alrededor tira cabalito los 4 puntos de la casa, tira la misma medida y no se equivoca usted ahí. Entonces el Señor tira su medida con el láser, con su justicia, con su rectitud. Y si Dios es recto y justo, nosotros deberíamos intentarlo. Nunca la vamos a lograr al 100%, porque eso tampoco es una mentira. Pero lo que dependa de nosotros, y si nos damos cuenta que andamos algo mal, pues enderecémoslo. Simplemente y sencillo. ¿Por qué? Porque esto estaban poniendo la plomada a ellos mismos. Y imagino la plomada del ser humano así. No, yo te sirvo, Señor, yo aquí, yo, Señor, yo, y en las oraciones también le digo, Señor, cuando nos enfermamos, Señor, ¿por qué me enfermé? Mira, Señor, si yo todos los domingos me levanto y queremos decirle, Señor, si esto es por gratitud, debe ser una acción correcta. Entonces yo pondré la plomada. ¿Y qué puso, Señor? La justicia. Bueno, no quieren por la buena, no quieren creer en mí, no quieren descansar, no quieren recibir la roca. Pues yo les voy a tirar mi justicia y mi plomada. Y empieza y el Señor va a disciplinar duramente lo disciplinó a este pueblo. Y duramente va a tener también a este pueblo, a esta nación, a este mundo, hermano. Muy pronto. Y nos dicen locos a nosotros. Y nos dicen que estamos equivocados. Y nos dicen que creemos algo que es mentira, que Cristo va a venir por nosotros. Y se burlan de nosotros. Pero nosotros aquí estamos parados. Estamos en la roca que es Cristo, hermano. Y ahí no nos movamos. Aunque digan lo que digan, griten lo que griten, y nos digan ignorantes y nos digan lo que digan, estamos en ese fundamento. Y me encanta esto, porque no se va a mover usted de ahí. La justicia de Dios. Entonces, para que una persona pueda venir a Cristo, un pecador necesita que el mismo Dios le imputa su justicia para presentarse a Dios justo. Y Dios lo declara inocente. No inocente en el punto de que no somos culpables, sino inocente porque Dios es el juez, dice, te declaro inocente, sin culpa. Pero culpables somos, hermano. Le fallamos a Dios y le fallamos en el cuerpo. Pero
Pero la justicia de Dios es el que nos salva. Entonces, en otras palabras, les dice a los judíos: ¿quieren mi plomada? Acérquense a mi palabra. ¿Quieren que mi justicia los salve? Acérquense a la roca que es Cristo. ¿Y qué hicieron cuando Cristo estuvo aquí? Lo despreciaron. Lo despreciaron. Y lo aborrecieron. Y le decían: demonios tienes. Hermano, ¿qué aprendemos hasta aquí entonces en este libro de Isaías? Ya nos agarró el tiempo. Es interesante, Isaías nos está hablando hacia el futuro, hermano, y en el pasado cómo Dios disciplinó a Jerusalén y al norte de Israel. Ya vimos el liderazgo, que es algo que el liderazgo debe ser imponer un camino bueno para el bien común de las personas que lo siguen. En la iglesia, el liderazgo debe ser que el pastor y los que sirven a Dios, los que están encargados en dar la palabra de Dios, es de encaminarnos al camino de Cristo Jesús. ¿Qué más aprendemos? Aprendemos que ellos tenían el fundamento puesto en su mentira, en la mentira habían hecho un pacto con la muerte, con la mentira, como muchos religiosos hoy día que creen mentiras, que piensan que esas mentiras los van a salvar, pero ¿saben qué les va a pasar? Condenación eterna. Y hay gente que no. La gente dice: ¿por qué hablan del infierno? Porque es una realidad. Si no recibes a Cristo como tu Salvador, entonces desprecias la salvación de Dios, desprecias la piedra preciosa de Dios, entonces quieres ir a un lugar de condenación. Sencillo. Pero mientras hay vida y esperanza, y les dicen los judíos: hey, escuchen mi palabra. Mi palabra va a ser cambiada. Escúchenla. Y les dice: ¿saben qué? Reciban mi piedra preciosa. La voy a poner en Sion, en lo alto, los voy a exaltar. Escúchenla. Cualquiera que nos mira por internet y que no ha creído en Cristo Jesús, yo le invito. Porque puede ser que sea el último día en esta tierra. Hay gente que dice: no vas a ver cuándo lo voy a morir. Ese es el problema, que no sabemos. Si yo supiera, hermano, que me voy a morir de aquí a una semana, ya estuviera vacacionando, anduviera conociendo los lugares que no conocí, pero no sabemos. Seguimos nuestra vida común y corriente como los demás, esperando que nos llegue. Pero si alguien dice: no, pues yo he pecado mucho, ¿sabes qué? La piedra preciosa que ha puesto el Señor, que es Cristo Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, te recibe tal como tú eres. Solo necesitas creer. Por eso dice: el que creyere no se apresurará. O sea, el que creyere estará tranquilo. Y por eso nosotros estamos tranquilos en el punto de la salvación. En nuestra vida práctica tenemos problemas. Eso que ni qué, todos lo tenemos. Pero en el punto de la salvación estamos tranquilos. Estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. Y si alguien no ha recibido a Cristo y piensa que esto es un juego, yo le invito a que lo reciba. Porque realmente los tiempos son peligrosos. Y hoy lo estamos viendo más cerca a la venida del Señor que nunca. Que nunca. Hay llantos por todos lados, pleitos por todos lados. Europa con Estados Unidos, este hombre tirando a la gente para sus países, peleando cuestiones. Y esto es una bomba de tiempo. Pero si estamos en la roca de Cristo, estamos bien. Estamos bien. Vamos para el cielo y volaremos como las águilas. Hermanos, imaginan miles y millones de personas que vamos a ser arrebatados por haber recibido a Cristo solo por fe. Porque no he hecho nada. Pero por la fe en ese Cristo que me ha prometido, vamos a volar. Nos vamos a ir para la patria celestial. A reunirnos con todos los santos de la iglesia. Los que murieron en esta congregación, los que murieron en muchos países, allá van a estar reconocidos, jóvenes, hermosos, resplandecientes. Es que en Cristo solo hay ganancia, no hay pérdida. Pero cada quien debe tomar su decisión. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te exaltamos.